¿Qué tal? ¿Qué tal? Bienvenidos. Vamos a dar unos segundos para que pueda conectarse todos los que nos acompañan ahora en estos primeros minutos del panel del día de hoy. Me voy a presentar. Mi nombre es Juan Manuel Benavel, soy consultor en LHH aquí en Panamá. Para nosotros es un gusto que nos acompañen en la mañana de hoy en este panel que va a estar sumamente interesante. Quisiera, antes de presentarles a la moderadora de esta mañana, hablarles un poquito acerca de nosotros. LHH es una firma global especializada fundamentalmente en desarrollo de talento, desarrollo de liderazgo, coaching ejecutivo, mentoría y transición de carrera, lo que se conoce tradicionalmente como outplacement. LHH está en el mercado centroamericano desde hace 20 años, particularmente en Panamá, Honduras, Nicaragua, El Salvador y Belice. LHH es parte de una empresa mucho más grande que es el Grupo Adecco, una empresa franco-suiza que tiene su sede en Zúrich, que es una firma, una de las más grandes a nivel global en el área de recursos humanos. En la mañana de hoy vamos a tener un panel de lujo que va a estar moderado por la gerente general de LHH para Panamá, Honduras, Nicaragua, El Salvador y Belice, Leticia Zuno, con quien las voy a dejar para iniciar el panel. Les quiero recordar que si tienen preguntas, los pueden hacer por favor utilizando ya sea el chat o el Q&A o la sección de preguntas que tienen ustedes en la barra inferior de su aplicación de Zoom. Probablemente no va a haber un periodo de preguntas y respuestas al final, porque el panel va a estar sumamente rico en contenido, pero sí, por favor, si tienen preguntas a medida que vayamos avanzando, por favor háganlolas y a medida que avance el panel las iremos respondiendo. Así que con eso los dejo con Leticia Azul. Muchas gracias, Juan Manuel. Bienvenidos, bienvenidas todas a este panel, a este momento que hemos llamado Más allá de los despidos, decisiones difíciles, aprendizajes reales. Quiero comenzar con una historia que probablemente no aparece en ningún titular, pero que se vive en miles de empresas en América Latina y quizás a nivel mundial. Imagínense un lunes cualquiera, una persona que ha dedicado toda su vida a trabajar, a entregar su esfuerzo, a lograr metas, objetivos, a participar en reuniones maratónicas y que de pronto ese lunes recibe un correo que lo cambia todo. Queremos conversar contigo. Y del otro lado hay un par de directores de recursos humanos que tienen días tratando de dormir algo en medio del estrés, preparándose para una comunicación difícil, y un abogado muy comprometido también en que esta conversación difícil sea muy buena para la organización y si es una buena práctica también para la persona. En medio de todo esto hay miedo, silencios, tristezas, a veces algo de enojo, porque esto es lo que provocan los procesos de desvinculación. Sin embargo, si son procesos bien llevados, también puede haber un futuro prometedor para la persona y para la organización también una manera de impulsar su marca y de reconstruir el clima interno en la organización. Hoy vamos a hablar sin tapujos, no solamente de lo que es el proceso de transición de carrera, sino todo lo que rodea a una desvinculación antes, durante y después. Y lo vamos a hacer hoy de la mano de grandes expertos, personas muy comprometidas con la desvinculación responsable y que tienen amplia experiencia también en diferentes sectores. Y nos acompaña hoy Anabel Tovar. Ella es directora de Talento, Cultura y Gente para Hospiten, Panamá y Américas. Hospiten es el antiguo Hospital Paitilla. Así que bienvenida, Anabel, por estar aquí con nosotros. Y nos acompaña Gracias. también Nelson Sales, un abogado de amplia experiencia, es socio de la firma, de la reconocida firma AFRA, y tiene amplia experiencia también en la región acompañando procesos de reestructuración, fusión, que implican despidos organizacionales.
También nos va a acompañar Graciela Barría. Ahorita no se encuentra ella, llegará más tardecito. Graciela Barría es la directora de Capital Humano para ASA, Panamá y Centroamérica. Así que se nos estará uniendo más tarde. Pues dicho esto, les doy de nuevo la bienvenida ahora a ustedes panelistas. Muy contenta, hemos estado conversando tras bambalinas y la verdad es que tenemos muchas cosas para compartir y es un tema que nos apasiona a todo mundo, parece, porque hemos tenido también bastantes inscritos, así que esperamos que esto sea de mucha utilidad para ustedes. Así que para romper un poquito el hielo, voy a comenzar con la primera pregunta dirigida a los dos. Ustedes deciden quién comienza. Y es, ¿qué fue lo más difícil que enfrentaron en su último proceso de desvinculación, que lo hayan liderado? Y voy a hacer, antes de que me respondan, voy a hacer también voy a abrir un paréntesis. Cuando estamos hablando de desvinculación, en este proceso nos referimos a desvinculación sea por jubilación, porque ya vienen los procesos de jubilación que hay que tomar, o procesos de desvinculación en cambios, reestructuraciones, adquisiciones, fusiones. De eso es lo que vamos a estar hablando durante todo el panel. Así que reitero mi pregunta, ¿qué fue lo más difícil que has enfrentado cuando has liderado o guiado o asesorado procesos de desvinculación en cambios, reestructuraciones o fusiones? ¿Quién empieza? Adelante, Anabel. Perfecto, Nelson, gracias. Y muchas gracias, Leti, y a todos por estar aquí y este espacio que creo que es muy valioso porque creo que estás preguntando del último proceso, pero no sé si están de acuerdo, pero en el mundo de recursos humanos y en el mundo corporativo, estos procesos de reestructuración y desvinculación son cada vez más recurrentes e impresiona también lo programados que son. Y tú puedes saber de la salida de una persona con meses de anticipación, lo cual hace aún más difícil tener que mantener, por supuesto, la confidencialidad y el profesionalismo de tu rol, sabiendo que una persona por ahí en el pasillo estará siendo impactada en cualquier momento y no lo sabe y sigue dando lo mejor de esa persona. Entonces, creo que nunca el proceso es fácil. Y bueno, yo también estoy trayendo a este foro un componente un poco particular, porque si me preguntas del último proceso de desvinculación que manejé, pues yo estuve en la lista, ¿sí? Entonces, uno cree que lo ve, que tal vez llegará, no llegará, y cómo tú te preparas, aunque tú has estado ejecutando este tipo de procesos para ser tú la siguiente persona, ¿no? Entonces yo creo que dentro de manejar estos procesos y el aprendizaje que uno puede tener y lo difícil que es pues manejarlos de la mejor manera posible, esperando que a ti te traten de la misma manera cuando te toque a ti, ¿no? Entonces, eso es lo que yo podría decirte y nunca, nunca es fácil. Muchas De acuerdo. gracias, Anabel. Nelson. Sí, mira, yo les, y buenos días a todos y gracias por acompañarnos. Uno de los retos que yo enfrenté hace poco en un proceso de desvinculación que fueron de aproximadamente casi 300 personas, era cómo dentro de la urgencia, porque era un tema financiero y de reestructura organizacional que tenía que hacerse sí o sí en un determinado momento, era cómo podemos lograr que todas esas terminaciones se den sin que haya un impacto a la imagen de la compañía, ¿no? Porque al final de cuentas, cuando son procesos de salida de tantas personas, eso llega a los medios. Hoy día el tema de los medios es, todos lo sabemos, algo que se pone en WhatsApp o en cualquier red social y eso es como una enfermedad, casi como COVID, ¿no? Se va propagando tan rápidamente y todo el mundo sabe y dice, esta es la empresa, esta fue la gente que sacaron. Entonces, el cómo lo haces es importante porque definitivamente va a llegar a las redes. Hoy día también los trabajadores van con sus celulares, te quieren grabar. Entonces, todo ese cuidado hay que tenerlo en cuenta. Entonces, en este proceso había una rapidez en hacer esas terminaciones e involucraba empresas a nivel nacional, perfiles desde gerenciales hasta los más básicos, personas que estaban en edad de jubilación, personas que tenían enfermedad, algún tipo de fuero, dos sindicatos dentro de la industria, un proceso que además aforaba al personal y había que hacerlos a través de mutuos acuerdos. Entonces, toda esa parte
de lograr generar una estrategia que permitiera, ¿sabes?, atender a cada uno de esos trabajadores de la mejor manera posible a nivel nacional, entrenando también al equipo que iba a liderar esas comunicaciones para que fuera lo suficientemente humano y empático, de forma que lo que sea que, como fuera que terminara el proceso, que al final siempre es un proceso muy doloroso, por lo menos en cuanto a imagen de la empresa quedara como una empresa responsable en la forma en que trató a su gente, en la forma en que hizo pues, los procesos de transición de todos los trabajadores, ¿no? Entonces, ese es el reto, ¿no? Cómo a veces en esas urgencias puedes lograr que no se afecte la imagen de la empresa producto de hacer una, ¿sabes? Hacerlo en mucha corredera y no hacerlo quizás en la forma humana que un trabajador espera que una salida se trate, ¿no? Muchísimas gracias, Nelson. Y los dos están hablando de la complejidad de un proceso de desvinculación. Así que lo más difícil cuando estamos hablando de impactar la vida de una persona que va a dejar de laborar, te escuchaba a ti, Anabel, decir es, quizás, sabes, con meses de anticipación, la persona es buena en su trabajo o es amiga o ha intervenido o participado en diferentes procesos importantes para la organización y tú sabes que hay que tomar una decisión muy de negocio y que no hay vuelta atrás. Y eso lo relaciono muchísimo con lo que tú decías, Nelson, también la rapidez con la que a veces hay que tomar las decisiones, pero que son complejas emocionalmente y son complejas organizacionalmente. Así que de eso vamos a estar pues profundizando durante estos minutos que nos quedan. Para ambos, ¿qué lecciones aprendieron de estos procesos que mencionaron? ¿Qué aprendizajes críticos han resultado de gestionar estas desvinculaciones de manera efectiva? Mira, yo tomo la palabra, perdóname que me adelante aquí. Por favor. Aprendizajes importantes hay dos y de dos vertientes. Una es legal y la otra es humana, ¿no? La primera, desde el punto de vista legal, sí pienso que es importante no improvisar y que todo se haga de una manera estratégica. Es decir, no puedes llegar simplemente con los nombres y decir voy atendiendo a los locos. No, uno tiene que primero hacer un perfilamiento de cuál es la población impactada, qué tipo de situación tiene cada uno, antigüedades, mucha información que es relevante para atender a cada uno de ellos, que sepas de dónde vienen, cuál es su personalidad. Ese tipo de cosas ayuda mucho a la postura que puedes traer a la mesa para empatizar con la persona y poder llevar a cabo el proceso, ¿no? Entonces, la parte de estrategia previa a las desvinculaciones es importantísima. Y la segunda lección es que no se puede despersonalizar el proceso. Es un proceso humano, involucra a una persona, involucra que una persona va a quedar sin trabajo y afecta su vida personal y su familia. Por lo tanto, no se puede tratar como un tema tan frío y despersonalizado. Tiene que ser muy empático con la persona, escucharlo, no importa si tiene que ser una hora, porque a veces es que tenemos que completar 20 personas en 5 minutos y entonces vas entregando no, o sea, el proceso lo más humano posible y lo más empático es también tener la capacidad de escuchar, así sea que tome muchísimo tiempo. Entonces, te diría que esas dos cosas, hacer la estrategia previa y durante el proceso ser lo más humano posible y no despersonalizar el proceso. Y no puedo estar más de acuerdo, Nelson, porque si no se toman en cuenta estos dos aspectos, porque obviamente uno puede tratar de ser lo más humano posible en la desvinculación, pero si estás violando algún aspecto legal, pues perdiste, ¿no? Y no perdamos de vista tampoco que en la mayoría de empresas que hacemos este tipo de procesos, lo que buscamos es la firma de un mutuo acuerdo, ¿no? Donde habrá muchos instrumentos financieros disponibles, muchos códigos o artículos en el código de trabajo que nos respaldan para hacer este tipo de cosas, pero si no lo personalizamos y no tomo en cuenta a quién le voy a hablar, cuántos años tiene, cuál podría ser una posible reacción, pues puede resultar bastante mal. Y yo agregaría también que una lección que es siempre valiosa es tratar de darle un porqué a la situación, ¿no? Va a haber algunas situaciones que no tenemos cómo describirlas, pero en este mundo sabemos que
toda desvinculación detrás tiene una decisión financiera tomada y que al final lo que requiere es de una ejecución. Y Nelson, tú no me dejarás mentir, el abogado más feliz del mundo es cuando su recursos humanos le dice que la persona firmó un mutuo acuerdo. Por eso es el resultado de muchísima preparación y de empatizar la situación. Entonces, siempre es importante entender el por qué, y yo nunca olvidaré, porque he tenido la oportunidad de manejar estos procesos a nivel regional, ya se imaginan, ¿no? Global tiene un target de ahorro, la región recibe un target de ahorro, la región reparte los targets de ahorro a los países, y ya tú vas buscando nombres y apellidos para cumplir con un listado y con un número. Pero si no perdemos de vista los porqués, nunca se me va a olvidar, mi CEO regional en ese momento dice: wow, ¿cómo hemos terminado hablando de estos procesos de manera tan fácil? Pero si lo humanizo, pensemos que son 100 para salvar a 5,000, y esto, aunque muchos no lo podrán entender, si desde los roles legales y de recursos humanos los tenemos claros, hace mucho más fácil el proceso hacia nosotros, y podemos ser más empáticos hacia la persona que estamos impactando también. Sí, voy a rescatar algo, Leti, de lo que dijo Anabel, que es importantísimo en la parte legal, y ese tema de la documentación de la salida. Sé que aquí tenemos personas de varios países y no solamente de Panamá, pero quizás por un tema de contexto, y no sé si en otros países pasará igual, el resultado exitoso de un proceso de desvinculación de varias personas está en que te firmen un mutuo acuerdo, como lo decía Anabel. Porque los despidos, sobre todo de personal que ya tiene más de 2 años trabajando para la empresa, terminan en demandas. Entonces, para una empresa, muchas demandas, no solamente es el tema reputacional, sino también es el tema de los costos económicos que eso representa. Entonces, el mutuo acuerdo necesita la voluntad del trabajador. Entonces, toda esta parte de estrategia, de entender a las personas, de empatizar, es también buscando el cometido o el objetivo final de la empresa, que es lograr que te firmen ese documento de mutuo acuerdo, que es el documento que va a hacer el proceso de salida el más amigable posible, pero además que protege a la empresa de futuras reclamaciones, ¿no? Claro, y solo Buenísimo. para agregar al final, también creo que en la mayoría de países de Latinoamérica la fecha de comunicación es la fecha de salida. Entonces tienes un espacio muy corto para poder influenciar empáticamente de una manera, y sé que suena desalmado, ¿no? El objetivo final es que te firmen un documento, pero esa conversación tan rica y valiosa entre que tengo un papel delante de mí y lo que esto representa, y que la empresa te esté dando la plataforma, ya sea por los medios económicos de indemnizarte de alguna manera especial por la firma de este mutuo acuerdo, como brindándote algunas ayudas adicionales, que sé que más profundizaremos más en el tema, como servicios de transición de carrera, ayuda muchísimo en tener una mejor conversación. Si no, sería mucho más complejo. Totalmente. Estoy súper impresionada de lo que está saliendo, porque además es muy poderoso. Están hablando de la preparación. Por un lado, la preparación de la organización que tú comentabas, Nelson, es no solamente números, sino todo lo que significa en preparación de líderes, en preparación de la misma organización con los documentos clave para que la organización pueda salir a flote en los temas económicos y también en el tema de clima, ¿no? De cómo se queda la organización cuando suceden estas cosas. Y tú mencionaste algo, Anabel, que lo he visto muchísimas veces también, esta preparación personal del profesional que le toca notificar. Lo duro que es saber el impacto que va a tener, aunque se va a rescatar o se va a mantener a flote la organización porque se tomaron decisiones financieras que impactaron a personas, y que mentalmente el profesional lo entiende, hacerlo impacta muchísimo en la vida del profesional. Yo recuerdo, hemos trabajado, pues, como ustedes saben, tenemos más de 20 años trabajando estos procesos, acompañando a personas, y hemos vivido en carne viva cómo impacta en el sueño, en no dormir, cuando hay muchas desvinculaciones masivas, una ola de desvinculaciones o desvinculaciones críticas. Eso se vuelve un tema inclusive a veces hasta de salud. Así que tenemos como varias aristas, un tema de salud, de bienestar para el mismo profesional que gestiona este proceso, y el otro tema, el organizacional y profesional, que tiene que ver con toda una planificación
bien estructurada y que no sucede, estos resultados buenos que han mencionado ustedes no suceden de la nada, suceden de hacer las cosas bien en las organizaciones a nivel profesional y organizacional. Bien, vamos a hablar del lado humano que ya ha venido saliendo en lo que han comentado del lado humano, de las desvinculaciones en procesos de cambio, reestructuraciones, adquisiciones. Y para ti, Nelson, la primera pregunta sería, ¿qué errores legales y humanos se suelen cometer cuando se comunican estos despidos? Gracias, Leti. Mira, y vuelvo y reitero un poco el tema de la parte de la estrategia. Y lo voy a trabajar con ejemplos de cosas que han pasado en Panamá y que lo hemos visto y de eso debemos aprender. Hace unos meses atrás vimos unos procesos de salida que fueron muy mediáticos y resultó, tanto para la marca empleadora, un golpe muy fuerte, ¿no? Y de lo que podemos ver es que no se preparó una estrategia detrás en el proceso de atención de los trabajadores. ¿Y a qué me refiero con eso? Que eran muchas personas, poca gente la que iba a hacer los procesos de terminación y por lo tanto despersonalizaron totalmente la atención a los trabajadores. No hubo una planificación de qué trabajadores atender primero, cómo espaciarlos, cómo trabajarlos a nivel, ¿sabes?, en cada una de sus sucursales, no citarlos a todos en un solo proceso y en un solo lugar. Entonces, el error más grande ahí fue no hacer la estrategia previa. ¿Y a qué me refiero con estrategia previa? Por ejemplo, la parte de perfilar al trabajador. Si son 100, 200 trabajadores, tienen que entender primero quiénes son los que tienen menos tiempo en la empresa, qué personas están en periodo probatorio, a lo mejor hay unos de menos de 2 años que tienen situaciones, la ley permite su salida de manera más fácil y más rápida, personas que son ya más de 2 años, algunos que tienen 30, 40 años con la compañía, algunos con protecciones sindicales, algunos con protecciones de fueros. Si no tienes esa matriz y no tienes ese perfilamiento, entraste a la boca del lobo, ¿no? Entonces, con esa estrategia en firme, uno ahí puede dictar el orden de cómo se van a ir atendiendo a las personas, quién debe atenderlas por cierto nivel de empatía que puede tener con esas personas, cómo divides a los grupos, no puedes tener a todo el mundo junto, porque es un proceso además individual y humano. Entonces, no hacer ese proceso de estrategia previa es catastrófico. Y ojo, mira, me estoy saliendo incluso de temas más legales, porque legal, yo te diría, un abogado que se va directo a lo legal te dice, tú simplemente calculas, estos son los derechos que corresponden en un proceso y este es el mutuo acuerdo, esta es la carta de despido. Pero si no te vas a la parte estratégica, esos documentos no sirven de nada. Y esa fue la prueba. Entonces, a lo contrario, a la inversa, en procesos en donde preparas una estrategia de esa naturaleza, logras que el efecto dominó tenga impacto rápido en el procedimiento. ¿Y a qué me refiero con el efecto dominó? Que quienes sean las primeras personas que atienden en un proceso de desvinculación tienden a marcar la tendencia de qué va a suceder con el resto. Si entre las primeras personas que entran enseguida hay un conflicto y un problema en que la persona quiera cerrar un mutuo acuerdo con la empresa y sale molesto, enseguida el grupo lo va a ver, nadie va a querer firmar. Pero si empieza a pasar lo contrario, es decir, la persona está viendo, mira, ya la mayoría ha firmado, empezaron bien, o sea, los han atendido muy bien, los números están correctos, se ha tratado a las personas de manera responsable y adecuada, entonces eso ya te marca la tendencia, ¿no? Y todo eso se puede lograr siempre planificando previamente, ¿no? Y todo esto lo digo sin perjuicio de la parte también humana. Nuevamente, aquí una de las cosas que pasaron es que en la rapidez, por la cantidad de gente que tenía que atender, por ejemplo, una sola persona, se despersonalizó el proceso. Simplemente, oye, te vas, aquí está. Y por supuesto que eso ya genera un roce gigantísimo con el personal, con los sindicatos, si es que los hubiera. Así que la parte de la empatía tiene que existir. Si no conviertes el proceso en un proceso humano y simplemente frío de desvinculación, probablemente en algunas circunstancias saldrá bien, no eran muchos, pero igual la sensación que queda de la marca de empresa hacia afuera y de la gente que además se queda contigo en cómo trataste a las personas que salieron, te puede afectar hacia la larga en términos de calidad y ambiente de trabajo, en mi opinión. ¿Aló? No te escuchamos, Leti, si hablaste. Así. Gracias, Nelson. ¿Algo para añadir? ¿No me escucha? No, te dejé de escuchar, pero no, yo quisiera rescatar
lo valioso que dice Nelson, ¿no? De el no prepararse adecuadamente para el momento, que también tiene que ver con una de las preguntas que estoy leyendo, de que qué pasa cuando una persona no te quiere firmar un mutuo acuerdo. Y, a ver, sin entrar en términos económicos, pues cuando tú tomas este tipo de decisión, tú estás indemnizando a una persona, ¿no? Que es la herramienta que tenemos las compañías para, al tomar decisiones como esta, sin causa justificada, nosotros poder indemnizar a la persona de la manera que corresponde, ¿no? Hay instrumentos de recargos, hay extensión de beneficios, hay procesos de outplacement que podemos ofrecer que va a facilitar esto. El tema aquí es que a mí me dice mi jefe actual que llevo 100 de 100 cuando me toca hacer desvinculaciones que parecieran difíciles, pero si uno le da al trabajador su dignidad, otorgándole lo que económicamente le corresponde, humanizando la salida como muy bien la mencionó Nelson, y aparte dándole algunos apoyos e instrumentos adicionales para poder pasar este duelo, porque es que este es un duelo profesional y hay que tratarlo como tal, ¿no? Entonces yo creo que la preparación es clave para asegurar que alguien te firme un documento que es como el desenlace de todo lo que hiciste antes para lograr tu cometido lo más humanizado posible. Correcto. Así es. Y yo nada más abono porque esa pregunta siempre es buena, ¿no? El mutuo acuerdo requiere la voluntad del trabajador y siempre es difícil que el trabajador te lo acepte, ¿no? Pero es la forma también en que tratas a la persona y le das toda la información y los insumos que son necesarios para tomar la decisión. No es un tema de aquí está el mutuo acuerdo, este es el documento, fírmalo. Es transparentemente explicarle qué significa el documento, por qué se utiliza el documento, los números que están allí. ¿Tienes alguna duda? ¿Qué representa cada uno de esos números? ¿Cómo se llegaron a ellos? Esa parte de transparencia y de conocimiento al trabajador le da mayor tranquilidad de firma a que simplemente le digamos, léalo y fírmelo. Entonces, la parte de hacerlo, el proceso un poco más transparente e indicarle incluso, el mutuo acuerdo no es un tema tampoco tan acomodaticio, sino que también a veces la norma laboral panameña no tiene muchas otras alternativas, como hay otras jurisdicciones que simplemente haces el despido con el abono de la indemnización. Aquí no existe tal cosa, salvo que tengas menos de 2 años. Entonces, cuando uno le explica al trabajador, mira, las formas de terminación son renuncia, despido, expiración de un contrato, que no es el caso, cosas como estas, y empiezan a entender la razón del documento, que ese es el documento que va a reposar en sus archivos laborales y no un despido, cosas como esas, ayuda muchísimo al trabajador a tener mayor conocimiento de lo que tiene de presente y así entonces sentirse más cómodo en la firma. Entonces la parte de explicar y ser transparente es sumamente importante. Claro, y uno puede ir hasta más allá, todo va a depender de la sugerencia legal, pero uno puede entregar copias de cálculo, el trabajador siempre está en la posibilidad de ir a validar esos cálculos y por supuesto la empresa poder revisarlo. Yo a veces hasta me voy más allá dependiendo de cuál es el rol y le digo, a ver, toma cuánto recibías en mano, divide este monto y ya sabes cuántos meses tienes para volver a reubicarte en algún lugar. Lo cierto es que siempre al final de todo le podemos encontrar un valor a esta situación y fue tan real conmigo en mi proceso que a veces la vida nos lleva más rápido a nuestros sueños que nosotros mismos, porque tenemos muchísimas dudas y estos procesos muchas veces pueden terminar en cerrar una puerta que necesitaba cerrarte para abrir otra. Entonces, todos estos temas son súper válidos para conversarlo con nuestros colaboradores a la hora de su salida, porque así como les pasa a ellos, les pasa a uno y ojalá podamos apoyarles a ver más claramente la situación más allá del duelo que están por enfrentar. Escucho, recuerdo los procesos que hemos vivido y en particular uno que acompañamos donde desvincularon, tomaron la decisión de desvincular aproximadamente a 500 personas y había un gran interés por parte de la organización de que se firmaran los 100% de mutuo acuerdo porque venía un proceso después de reestructuración muy importante para la organización y nos contrataron y empezamos más o menos 3 meses antes del proceso de desvinculación a prepararnos con esto que tú mencionas, Nelson y Anabel,
de la estrategia, de la planificación, la preparación humana de los líderes también. Y debo decir que al final obtuvimos 100%, como tú decías, Anabel, en estos procesos de desvinculación y de mutuo acuerdo. Y para mí el aprendizaje muy grande de este proceso fue que en la medida en que se involucre la alta dirección en procesos de desvinculaciones, sobre todo cuando son muy grandes, aunque yo creo que en cualquier proceso de desvinculación crítico es importante, que se involucre desde arriba y que entiendan que esto es un proceso de cambio, un proceso que no solamente tiene un evento donde le dices a la persona chao, te vas y ya, sino que realmente es un proceso que tiene varias aristas donde van a intervenir los líderes. ¿Qué mensaje mandan los líderes? Y tú decías, Nelson, muy bien, una persona que perciba un maltrato, que sienta que ha sido tratado de manera indigna y responsable después de que dio tanto a la organización, va a contaminar, entre comillas, va a generar un clima parecido en el resto de los equipos, sean las personas que se quedan o las que se van. Así que la invitación y el aprendizaje para mí en ese proceso, que fue uno de los más grandes que acompañamos hace varios años, para no mencionar, pero fue en la medida en que se involucra toda la organización, líderes, recursos humanos, abogados buenos como ustedes, Nelson, que pueden mirar esto de manera más holística, los resultados son grandiosos. Es un proceso de cambio que tiene varios componentes. En esta línea, y nos han preguntado, y creo que está muy, muy adecuada la pregunta en este momento, nos dicen, ¿qué recomendaciones dan para que una persona que no quiere firmar mutuo acuerdo lo firme? Creo que hemos hablado un poquito de las recomendaciones, pero quizás una respuesta un poco más específica, alguno de ustedes, ¿qué recomendaciones para facilitar que una persona que no quiere firmar el mutuo acuerdo lo firme? Sí, lo comentábamos ahorita un poco entre Anabel y yo y hay una serie de cosas, ¿no? La primera es la parte de ser transparentes con el trabajador sobre lo que es el documento, por qué se utiliza el mutuo acuerdo, cuáles son los números que se le están ofreciendo, cuáles son sus derechos, en qué corresponde la indemnización. La parte de darle los insumos al trabajador, de comprender el documento es clave. Porque cuando ellos ven mutuo acuerdo y ven el título, dicen mutuo acuerdo, pero es que si ustedes me están llamando a mí, a la mesa, ustedes me están sacando, eso es un despido, ¿por qué mutuo acuerdo? Entonces, poder responder el por qué mutuo acuerdo es clave. Y ahí tiene que estar todo el mundo entrenado de cómo atender esa pregunta. Y viene desde el tema legal hasta la parte más humana. En el tema legal es porque lamentablemente el Código de Trabajo no tiene muchas alternativas en opción de determinaciones. Como les decía, es renuncia, despido o mutuo. Y el despido al final tiene un efecto también humano, y es que eso es lo que queda en los archivos del trabajador. Entonces, no es que el código ofrece otras alternativas más que el mutuo acuerdo. Y el mutuo acuerdo permite además generar esa mejora en lo que son los registros del trabajador, pagar la indemnización al 100%, entre otras cosas. Entonces, es importante poder tener la capacidad de explicar al trabajador por qué ese documento, sin perjuicio que además también decirles que la ley indica que el mutuo acuerdo no debe implicar renuncia a lo que son los derechos adquiridos o mínimos de ley, ¿no? Con lo cual todos esos insumos ayudan al trabajador a sentirse más cómodo firmando. Y lo mismo en la parte en la parte de los números. Si puedes sentarte y tomar el tiempo de decirle, estos son los números, así salieron, esa explicación lo va a valorar mucho el trabajador y se va a sentir más cómodo firmando mutuo acuerdo. Anabel, no sé si tú quieres agregar un poquito también quizás algunas mejoras que se pueden hacer a lo que se ofrece para lograr firmas de mutuo Claro, acuerdo, cosas como esas. mira, si bien es cierto el código, a ver, aquí estamos hablando que definitivamente es un despido, pero como muy bien menciona Nelson, el código no te da muchísimas opciones de lo que puede ser causal de despido justificado, ¿no? A menos que hayas robado, matado o violado, siendo súper transparente, ¿no? Fuera de eso, todo es debatible, mucho es cuestionable. Entonces, la figura de mutuo acuerdo es muy bien vista en estos procesos de vinculación. Desde mi experiencia, lo que he hecho y por lo general siempre hago es recargar la indemnización, porque es que aquí se vuelve una lucha como que cuál es mi derecho y qué me corresponde. Y obviamente
en un proceso como este, el derecho completo es el 100% de la indemnización. Pero también en el código, y aquí no soy abogada Nelson, pero me corregirá, hay los llamados recargos del 25 y del 50%. Sé que si no estás al día con el fondo de cesantía y demás, pero igual son herramientas válidas. ¿Por qué? Porque en el peor de los casos, si una persona no te firma el mutuo acuerdo, se va al Ministerio de Trabajo y el Ministerio de Trabajo decide que es que tú tienes que reintegrar a esta persona y tú no la puedes reintegrar porque esto es un proceso de reestructuración, no hay vacante para reintegrarla, creo que la penalidad máxima, Nexon, es que le recargues al 50% su indemnización para poder entonces indemnizar en adición de alguna manera este tipo de proceso. Entonces, si nos queremos ahorrar procesos legales, tener que ir, Nelson, a representarnos al juzgado, entre un montón de cosas, cuando tú cuantificas que es un 25% o un 50% más de una indemnización y dices, estamos hablando de un dinero que yo puedo asumir, esto no les puede explicar el impacto tan gigantesco que tiene, porque tú estás protegiendo al trabajador en una salida por sobre lo que la ley te pide para tú transicionar de la mejor manera posible. Entonces yo he manejado recargos a la indemnización, se han manejado recargos especiales, el honrar los bonos de desempeño, dar planes de transición de carrera. O sea, hay muchísimas cosas fuera de lo que la ley te estipula que tú puedes hacer por tu trabajador que facilitan estos tipos de procesos. Fíjate que todo esto que comentan está muy relacionado con lo que hablábamos al inicio, es estrategia, preparación, planificación. Hay tantos detalles que cuando la persona es notificada son importantes porque está en un momento emocional. Recordemos que la persona cuando recibe una comunicación tan difícil como ya no eres parte de la organización, se vuelve sumamente emocional. Hay un ambiente emocional que deja la razón a un lado. Y en ese momento, cuando la razón no está por el momento tan difícil que se está viviendo en la organización, desaparece, la preparación juega un rol importantísimo. La planificación, la preparación, el tener componentes como el placement, que más tarde vamos a hablar de él, es mega importante para poder tener resultados lógicos, racionales y exitosos para la organización. Uno de los temas que hay muchas preguntas, muchísimas gracias a todos por sus preguntas. Una de las preguntas interesantes y que a veces no mencionamos porque la jubilación a veces se ve como tan lejana, pero eso va a ser cada vez más presente en nuestras vidas, por lo menos para mí ya se ve más cercano. ¿Qué se hace en una organización cuando tienes personal jubilado y es una estrategia ya renovar la fuerza laboral? Toca hacer desvinculaciones o preparar a la gente para que se vaya retirando. Preguntan por acá, ¿cuáles son sus recomendaciones para abordar a estos colaboradores que necesitan ya jubilarse? Súper. ¿Quieres Bueno, empezar, Noel? sí, y gracias. Eh, la verdad es que todo va a depender de en qué momento tú estés tratando de abordar el tema, ¿sí? Si tenemos a estas personas que no pueden transicionar a la jubilación, pero hay que entender el porqué de no transicionar, ¿sí? Una cosa es tener a una persona mayor aún trabajando que tenga toda la energía que necesita para poder desempeñar su puesto. Pero lo que yo he vivido en mi experiencia es que la mayoría de las personas que no se retira es porque tiene compromisos más allá de lo que una jubilación le pudiera otorgar para poder seguir asumiéndolos, ¿no? Entonces, un consejo desde recursos humanos para las empresas podría ser evaluar la población actual en edad de jubilación para hacer esa renovación y tal vez trabajar en planes de retiro, sí, con algunos beneficios que puedan obtener para ayudarles a facilitar la decisión, pero hablando más estratégicamente sobre el tema, es cómo evitar llegar a esa situación una vez más. Y para eso hay que tener una mirada de 5 años antes, 10 años antes de la persona que está por alcanzar la edad de jubilación
para ayudarles a preparar para eso. Yo creo que la pandemia nos enseñó mucho de que el trabajo no lo es todo, es un vehículo para alcanzar nuestros sueños y nos provee nuestra herramienta más importante para planearnos a la jubilación, que es nuestro ingreso. ¿Cómo potencio mi ingreso en el tiempo que me queda a mi edad de jubilación para poder decidir retirarme con mayor facilidad? Creo que es una mirada que no tenemos que perder, más allá de cómo hacer que se retiren las personas que ya están en esa edad y que necesito relevar generacionalmente a la población. No, buenísimo, mejor dicho, imposible. Y quizás una de las cosas que yo puedo agregar es lo que suele suceder con las personas que llegan a la edad de jubilación y no se retiran realmente de la compañía, es que la renuncia ocasiona que ellos dejen sobre la mesa, ellos lo conocen como un derecho adquirido, realmente lo conversaba con Anabel, la indemnización no es un derecho adquirido, pero en esos escenarios el trabajador no se quiere necesariamente retirar y renunciar porque dice, tengo 20 años trabajado para esta compañía y no puedo dejar sobre la mesa la indemnización. Entonces me quedo hasta que sea más bien el empleador el que me busque a mí, ¿no? Entonces, entendiendo que a veces esa es la postura del trabajador que ya está jubilado, tener esos planes y esos programas de incentivar el retiro voluntario son importantes. No necesariamente ofreciendo el 100% de indemnización, pero creando ya de salida un programa que sea de conocimiento de todos los trabajadores, donde dice, cuando llegas a la edad de retiro y si tienes esta combinación de tantos años en la empresa, te llevas este paquete. Y así sucesivamente, sin que represente el 100% de la indemnización, pero de alguna manera incentiva a la persona a querer retirarse porque sabe que va a tener algún tipo de pago, ¿no? Y otra de las cosas que también a veces ayudan es venderle de repente la posibilidad de sí acceder a su indemnización, pero en una forma también de jubilación, es decir, no es una indemnización pagada al 100%, sino más bien pagada a veces en un porcentaje distinto, pero en cuotas además, que equivalgan a lo que mensualmente recibía neto en la empresa y se lo van pagando en el tiempo. Y todo eso siempre es un análisis también de si ya está jubilado, si no está jubilado, si ya le están pagando la pensión, si no le están pagando la pensión, o incluso en algunas circunstancias nos ha ayudado muchísimo en ofrecerle el apoyo desde la empresa en el procedimiento de tomar acceso de acceder a la pensión, ¿no? Con el seguro social. Son herramientas que siempre hemos utilizado y que ayudan mucho a esas personas que ya están jubiladas a aceptar tomar ese paso de salir de una empresa. Sí, agregando esto también, la experiencia ha observado que cuando se comienza con años de antelación a la fecha de Sí. jubilación, a prepararles, a generar conciencia en las personas próximas a jubilaciones, hay una mayor apertura a que se tome la decisión. Recordemos que la misma jubilación o retiro activo es un cambio en la vida profesional y en la vida personal. No es fácil. Y aquí volvemos a hablar nuevamente, ¿no? De la preparación de los procesos de jubilación o de retiros que tenemos en las organizaciones, mirarlas como un proceso de cambio, no es un evento puntual que ya le toca hoy 24 irse y se va, no es así, requiere un proceso de años. Y aquí está Graciela acompañándonos. Bienvenida, Graciela, qué gusto sumarte a esto. Estamos hablando ahorita en este tema de cómo se abordan las jubilaciones en personas para que realmente puedan tomar esta decisión de irse y de manera que permitan también a la organización renovar su fuerza laboral. ¿Qué tienes? No sé si estás lista para aportar o quieres que avancemos y te sumas en la siguiente. No, claro que sí, totalmente lista, como el buen soldado. Muy bien, Y bienvenida saludos, entonces. saludos a todos. Definitivamente que este tema es bien importante y como decía Leti, la preparación. Yo creo que parte de lo que más vemos a nivel organizacional es que no nos preparamos para ese momento. Y entonces, sobre todo, la preparación en la parte financiera es súper, súper importante. Muchas veces las personas postergan esa salida porque efectivamente hay una reducción importante en términos de salario, y si tengo todavía responsabilidades con hipotecas, con estudios a veces de los nietos, o estoy pagando otro tipo de deudas, pues se hace más complejo que yo piense en dejar de trabajar. En mi experiencia personal, lo que hemos estado trabajando en los últimos años es eh, dándole lo que llamamos nosotros abrir como ventanas, en donde
conversamos con las personas que ya están o próximas en un año o ese mismo año y poder conversar. Y lo que hizo la compañía fue crear como un incentivo para que las personas pudieran acogerse a ese plan de retiro. Entonces se hace una negociación porque al final la persona tiene que decidirlo, ¿no? No es algo que en Panamá, pues la ley permite que tú puedas seguir trabajando hasta cuando tú quieras, ¿no? La famosa ley Faúndes. Y entonces, pues la verdad es que si miramos hoy el grupo, los demográficos, la verdad es que hoy los 40 son como los 30, los 50 como los 40, los 60 como los 50 y así. O sea, hoy la gente está en una edad y un estado que pueden seguir aportando. Quizás algunos sí, otros no, pero la gran mayoría sí. Entonces, facilitar esa conversación y esa preparación es fundamental. Y en los procesos, en fusiones y adquisiciones, esa es una opción que puedes revisar en alguna experiencia que tuve en alguno de los procesos. Alguna gente esperaba que la compañía que vendió le presentara ese paquete para poder retirarse. Algunas empresas sí lo hacen, pero hay otras en donde cuando adquieres todo el pasivo laboral y entonces después a ti, la empresa adquiriente, te toca enfrentar esa situación y preparar a las personas para esa siguiente etapa. Como dice Leti, no es que se acabó, se cierra una etapa y se abre otra etapa, que esa es la otra cosa que es importante prepararnos, ¿verdad? Porque después que ya te jubilas, ¿qué más puedes hacer? Puedes emprender, puedes ser consultor, bueno, te puedes dedicar a disfrutar de la vida, pasear, cuidar a tus nietos, hacer cosas que tal vez no te dio tiempo de hacer durante la vida profesional. Pero también tener un nuevo comienzo, una nueva oportunidad de hacer otra cosa que a lo mejor siempre te ha gustado y ahora ya con la experiencia que tienes poder hacerlo. Entonces, y si hay un tema de preparación, hay un tema de planificación financiera, hay un tema de encontrar tu nuevo propósito y hoy las compañías pues sí están estimulando, al menos de lo que he estado viendo, tal vez con planes especiales para incentivar que las personas puedan cerrar ese ciclo y retirarse, como digo yo, también con dignidad, ¿verdad? Así que, y igualmente cuidar mucho el proceso emocional, porque no es fácil, es como cuando uno pierde el empleo, pensar qué voy a hacer en las mañanas, ya uno tiene una rutina, entonces por eso es importante vincular ese nuevo propósito. ¿Qué quiero hacer ahora? ¿Qué cosas tengo ahí en mi parte? Avanzar y ahora lo puedo hacer. Muchas gracias. Hemos estado hablando de varias cosas, y todas relacionadas con planeación, con la humanidad en estos procesos de desvinculación. Y Anabel también mencionó en varias ocasiones el proceso de transición de carrera o outplacement. Me gustaría, la siguiente pregunta va dirigida a esto. ¿Qué rol juega un proceso de transición de carrera o outplacement en los procesos de desvinculación? ¿Quién inicia? Bueno, Yo si te puedo. parece, sí. Nelson, adelante. No, mira, para mí es un rol importantísimo. Yo, en la mayoría de las últimas salidas que comprenden un número importante de terminaciones laborales, la estrategia de tener un outplacement como parte del proceso ha sido, yo creo que clave en el éxito de, por ejemplo, lograr el 100% del mutuo acuerdo. Y siento que la razón principal es precisamente lo que comentaba ahorita Graciela, lo que ha comentado Anabel, es que la persona pueda de alguna manera atender el que viene después, ¿no? Ya sea una manera de ver claro un proceso de reinserción laboral o de encontrar propósito a planes de vida que son personales, no necesariamente buscar otra vez otro empleo, sino emprender. Nosotros hemos identificado que todo ese proceso de transición de carrera, de involucrar un outplacement,
ayuda mucho a calmar esa ansia que le sale al trabajador de qué voy a hacer ahora. Por tanto, incide muchísimo en el proceso de lograr que el trabajador define un mutuo acuerdo y esté agradecido además que la empresa no simplemente llegó hasta la firma del mutuo acuerdo, sino que por el contrario también pensó en lo que viene después de la persona. Entonces humaniza el proceso, nuevamente utilizando la palabra de humanización, humaniza ese proceso y esa conversación con el trabajador para decirle, y después de esto, además de los componentes económicos que por supuesto te corresponden, hemos contratado a esta empresa para que te ayude a todo ese proceso de reinserción laboral o que tú quieras emprender. Porque las cosas bonitas, yo he trabajado propaganda aquí con el LHH siempre y no solamente es un tema de reinserción laboral, sino incluso es entender la persona que quiere, porque a lo mejor no es regresar a un trabajo de 8 a 5, sino más bien es que yo tengo un plan que hace rato quería hacer y es de este emprendimiento y también te ayuda como que a potenciarlo. Entonces ha sido muy exitoso como estrategia en un proceso de desvinculación. Claro, y haciendo eco, Nelson, y aquí hablando como persona que ha promovido estos programas y quien fue partícipe de uno, la verdad es que te da una tranquilidad y una sensación de interés más allá de que era solamente transaccional y laboral, ¿sabes? Estoy preocupado por ti más allá, aunque esta relación haya terminado, ¿no? Y eso lo que hace es confirmar de que muchas veces es más importante cómo sales de una organización de cómo entraste, ¿no? Eso es Así al es. final lo que se te queda a ti y lo que tú transmites. Y a nivel personal, pues hasta familiarmente es un gran apoyo, porque aparte de que tú estás viviendo esa incertidumbre, es cómo llegas con la noticia donde tu familia, donde tu esposo entra en pánico, tus hijos creen que le va a cambiar la vida de la noche a la mañana, pero en realidad tú tienes un plan y ese plan incluye que alguien te apoye en una búsqueda, como tú decías, Graciela, de tu siguiente propósito, ¿no? Porque los propósitos y una transición de carrera es un intermedio a iniciar un nuevo propósito. Y creo que al dar esta noticia es como que el mundo se te cae, todo terminó, pero en realidad es un intermedio de tu historia y que qué bueno que en estos procesos, aparte de velar por un tema económico, también te den un acompañamiento de transición donde tienes una estabilidad financiera y alguien que te esté ayudando. Y estos intermedios pueden ser súper valiosos para repensarte qué hacer en el futuro. De cara a la familia, como mencionaba, es tremendo. Es como que mi mamá no entendía que es que me estaban pagando un programa para que me ayudaran a buscar trabajo. Y mi esposo, Ujú. ay, porque es que en tus charlas y en tu cosa y uno va viendo más allá de que el trabajo es importante, pero es este vehículo y en realidad lo que estás haciendo es cambiando de vehículo y que la vida va a continuar, ¿no? Y más que Así es. darte las herramientas, como tú mencionabas, Nelson, de qué quieres hacer y pensar tu currículum 10 años después porque estuviste 10 años en una compañía que te terminó desvinculando, creas una comunidad y te hace ver que no estás solo. Entonces, si yo Así es. pienso a julio de 2024, perdón, sí, del 2024, yo estaba sin trabajo, ¿ok? LHH me dio todo el acompañamiento y va más allá del acompañamiento que me dieron. Estoy apoyando también a otras profesionales como yo a poder darle el valor de ofrecer y si lo ofrecen, aprovecharlo porque hay que ser muy intencional para poder sacar el provecho de esta inversión que la compañía hace pensando en tu bienestar más allá de una relación laboral. Totalmente de acuerdo, Anabela. Yo creo que hay una gran diferencia entre aquellas organizaciones que, como explicaba Nelson, a veces hacen estas desvinculaciones así masivas o por olas. Hay una gran diferencia en ofrecer este acompañamiento que también he tenido la experiencia y creo que todos los que he hecho lo hemos hecho de la mano de Alicia Harrison a nivel de los países donde han sido pues necesitados estos programas y solamente una vez me pasó que tal vez un ejecutivo no le pareció que él debía entrar y después cuando finalmente lo logré persuadir éticamente de que, oye, no te pierdas esta oportunidad. Después me dijo, oye, ¿cómo hago para seguir? Digo, ya
tuviste tu periodo, te dimos esos 3 meses, 4 meses, 5 meses, dependiendo del rol, tienes ese acompañamiento, porque en realidad, como bien mencionaba Anabel también, hay muchos sentimientos encontrados al inicio de las primeras sesiones, hay mucho de apoyo, de mucho apoyo psicológico, de centrarse. La persona a veces es entender y por qué esto me pasó a mí, ¿verdad? Y moverse de ese sitio, de esa mirada a, ok, esto me pasó a mí, ahora en ese ciclo del cambio, ¿qué puedo hacer? ¿Qué oportunidades tengo? ¿Qué es lo nuevo? Y el programa de Outplacement le permite a la gente hacer ese inventario. Como tú dices, he visto personas que no habían hecho una hoja de vida hacía muchísimo tiempo. Exacto. Entonces, nada más centrarse a hacer una hoja de vida puede ser una aventura compleja. Así que qué mejor hacerlo acompañado. Y a nivel de marca empleadora, yo creo que hace una gran diferencia. Es parte de la responsabilidad social que tiene una compañía de cuidar de principio a fin. Como decía Anabela, también las personas van a recordar no solamente lo que les diste, sino cómo los hiciste sentir. Y en Outplacement hay una frase que las personas recordarán cómo las personas se fueron, los que se quedan, porque también hay un impacto en los que se quedan. Entonces, ese manejo profesional, humano, ¿verdad? Centrado en la persona, en entender, como también mencionaba Nelson, cuáles son las expectativas de estas personas. En algún momento, muchas personas piensan en el momento de emprender. Entonces, ¿cómo ayudarles durante ese proceso de outplacement con ese acompañamiento? ¿En qué cosas? ¿Cómo debo estructurar? ¿Qué necesito pensar? Y arrancar ese nuevo propósito. Yo sí he visto y comprobado la diferencia de salidas sin este apoyo a través del outplacement y salidas con responsabilidad, cuidando a las personas utilizando el outplacement. Es una gran Definitivamente. diferencia y es un recurso que está disponible para todas las organizaciones. Hay tipos de outplacement de altos ejecutivos que van a ser individuales, pero inclusive he visto donde se hacen grupales, ¿verdad? Donde participas en talleres y vengo de dar una conferencia sobre los temas de networking y currículum vita. Ahí es donde necesitas usar el networking. ¿A quién conoces? ¿Dónde está? Hacer tu barrido mental de dónde están estas personas, porque esto te puede también ayudar en tus nuevos comienzos. Entonces, abrirte a esa posibilidad y poder participar y aprovechar al máximo para encontrar ese nuevo lugar donde me gusta la figura del vehículo, donde ahora vas a parquear tu vehículo en otro lado, pero vas a seguir en tu carrera profesional y desarrollándote y adquiriendo nuevas experiencias, otras experiencias en otro sector incluso, que van a hacerte una persona y un profesional más sólido. Muchas gracias. De verdad que podemos quedarnos aquí hablando de esto. Hay un montón de preguntas también relacionadas, bueno, con muchos temas. No quiero abrirlos ya porque nos quedan 2 minutos para terminar nuestra conversación, nuestro panel. Y quiero cerrarlo con una pregunta concisa, ¿no? Si tuvieras que dar una recomendación crítica importante a las empresas que estén pensando iniciar un proceso de desvinculación responsable, cuidando su marca empleadora y humanamente gestionado, ¿qué les dirías? ¿Cuál sería tu recomendación? Yo diría no improvisar. La parte de improvisar es lo más catastrófico en este proceso. Y cuando hablo de no improvisar es diseñen un plan y una estrategia de cómo vas a tratar todo ese proceso de desvinculación, desde la parte legal, desde la parte humana y desde la parte de incluso la comunicación hacia afuera y hacia lo interno de la organización, no dejando de ver que al final es un proceso completamente humano. Y es importante todo lo que conversamos aquí de entender que la empatía es crucial en este tipo de procedimientos. Agregar una herramienta como el LHH, un outplacement, ayuda muchísimo a esa parte de la estrategia de ser humano y de esa responsabilidad social del que viene después. Pero todo eso es parte de un plan. Así que planifiquen y no improvisar sería como el consejo que yo daría. De acuerdo con Nelson, la planificación es importante y
y yo meditaba en esa pregunta, creo que lo que he visto más valioso es la comunicación oportuna. Realmente invertimos, bueno, digo invertimos porque me ha tocado participar de varios procesos, creo que los últimos 12 años de mi vida he estado en procesos de fusiones, adquisiciones, reestructuraciones y demás. Creo que es importante la comunicación oportuna, la comunicación cara a cara. Nosotros invertimos, creo que ese tiempo invertido en ir, en conversar con la gente, en escuchar sus inquietudes, en entender qué les preocupa, ¿verdad? No darlo por sentado. Y luego, como bien decía Nelson, estructurar esos espacios para que las personas se sientan acompañadas, entender en la medida posible los principales casos, situaciones, la comunicación, un plan estructurado e intencional en diferentes etapas y luego facilitar, creo mucho, en la preparación a través de la capacitación, que las personas puedan comprender y entender que esto va a ser un proceso, cómo van a vivir este proceso, pero que al final hay un nuevo propósito. Entonces, darles las herramientas a nivel de las personas, de cómo prepararse, como me gustó el ejemplo de Anabela, que lo tiene fresco, ¿verdad? ¿Qué necesito conversar con mi familia? ¿Cómo debemos estructurar las prioridades? ¿Qué apoyo voy a necesitar también? Quizás en casa, explicar que tal vez no voy a estar del mejor humor posible, pero que eso va a ser solamente un periodo, que voy a volver a ser la misma persona una vez que atraviese, pero a veces damos por sentado que las personas saben cómo lo van a manejar y en realidad no es así. Mientras más apoyo, comunicación, planificación en las diferentes etapas, durante todo el proceso, la comunicación por correo, presencial, con los managers, preparación a los líderes sobre cómo tener estas conversaciones es crucial, porque tal vez desde el rol de capital humano podemos abrazar, pero muchas veces las personas van a ir directo a su manager. Recuerdo que una vez hicimos un taller también con Lige Harrison, preparando a los líderes sobre cómo tener esas conversaciones. Ese taller fue muy importante para que ellos se prepararan para cómo responder, cómo atender, cómo cuidar ese tema emocional, que no solamente es la figura de capital humano, de recursos humanos, sino de ese líder también. Entonces, comunicación, planificación, encuentros cara a cara, capacitar a las personas y capacitar a los líderes. Sería mi recomendación. Genial, Y gracias. yo nada más agregaría de cara al rol de recursos humanos, que es muy crítico y que es muy real, ¿no? Nos toca cuidar de las personas, a pesar de que algunas veces tengamos el sentimiento de que quién cuida de nosotros mismos, ¿no? Pero aprovechar esta oportunidad para tratar a todos nuestros colaboradores como nos gustaría que eventualmente nos trataran a nosotros mismos en una desvinculación, permitirnos ser transparentes, ser vulnerables. Creo que eso ayuda muchísimo también a quien queda, ¿no? De que estos procesos no son meramente transacciones, sino que tienen un costo corporativo también importante y que con todo y que sabemos lo difícil que es, lo asumimos con responsabilidad y bueno, asegurarnos que todos estos procesos estén bien planeados, pero hacerlos con empatía, seguridad, confianza de que hay un futuro mejor, ¿no? Así que yo lo enfrentaría con valentía porque hay mucho más allá de la terminación de una relación laboral. Pues muchísimas gracias. Hemos hablado de planificación, de comunicación, comunicación y comunicación, encuentros cara a cara, la empatía y definitivamente que estos procesos de planificación en momentos de desvinculación tienen un antes, un durante y después de las desvinculaciones para trabajar también con las personas que permanecen en las organizaciones, que ahí ya no nos alcanza el tiempo para seguir hablando de esa parte, pero seguramente en un segundo panel lo podemos hacer. Por ahora yo quisiera cerrar agradeciendo a todos por habernos acompañado en esta conversación, a ustedes, Anabel, Nelson, Graciela, por sus valiosos aprendizajes, por acompañarnos siempre con esta experiencia tan profesional.
Muchísimas gracias. Y cierro nada más con una frase que creo que puede resumir todo lo que conversamos hoy, y es que gestionar humanamente los procesos de desvinculación significa ser estratégico y socialmente responsable. Así que muchísimas gracias y bueno, nos vemos. Que tengan hermoso fin de semana. Hasta luego. Bye. Gracias.